¿Cuál es la mejor manera de aprender inglés? Probablemente pienses que es aprendiendo gramática, pero si tú sabes gramática, te pregunto, ¿sabes hablar inglés? Algunos dirán que es con vocabulario, pero conozco personas que saben mucho vocabulario y aún así no saben hablar inglés. Y quiero decirte que la mejor manera de aprender inglés es viviéndolo, estando inmerso en el idioma. Y eso es lo que hicimos cuando aprendimos español. Nuestros papás nos enseñaron palabras, nos enseñaron a decir papá, mamá, luego papá con mamá, papá y mamá. Y así empezamos a construir nuestro idioma, el español, hasta que hoy en día lo hablamos perfectamente, aunque no conozcamos muchas reglas gramaticales ni muchos conceptos. Entonces, quiero que aprendamos inglés de esa manera. Tengo para eso esta historia y puede que tú digas, no entiendo qué es lo que dice aquí, pero te digo que para el final de este video tú vas a ser capaz de entender lo que dice aquí, no solo eso, sino traducirlo al español, porque vamos a ir explicando paso por paso qué significa cada cosa. Entonces no tienes nada de qué preocuparte, solo voy a leer la historia, voy a traducirla para ti y al final vamos a estar viendo algunas cosas importantes para que puedas tú mismo traducir la historia también. ¿Ok? Entonces vamos a estar haciendo esto. Primero voy a leer la historia completa. Y aun si no entiendes nada, no te preocupes, vamos a ir explicándolo paso a paso. Solo es para que tú mismo también veas tu inglés y si entiendes algunas cosas, tal vez otras no. Tal vez te pase como el meme que dice, ¿cómo estás con el inglés? Y dice, como los perros. ¿Por qué? Porque lo entiendo, pero no lo hablo, ¿no? Pero entre más vayas entendiendo, más vas a ser capaz de hablar. Así que no te preocupes por eso. Vamos a empezar entonces con esta historia que se llama Buddy Wants Cereal. Buddy es un nombre, es el nombre de nuestro personaje. Want simplemente significa querer. Y cereal es cereal. Buddy wants cereal es que Buddy quiere cereal. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Once upon a time, there was a dog named Buddy. Buddy was a small brown dog with big floppy ears. He lived in a little house with his owner, Emma. One morning, Buddy woke up very hungry. He looked in his bowl, but it was empty. Esa es la historia. Traducción al español sería: una vez hace un tiempo había un perro llamado Buddy. Buddy era un pequeño perro café con grandes orejas caídas. Él vivía en una pequeña casa con su dueña Emma. Una mañana Buddy se despertó muy hambriento. Él miró en su plato, pero estaba vacío. Entonces vamos a estar repasando qué significa cada una de estas cosas. Normalmente nuestras historias en español empiezan con érase una vez, ¿cierto? Érase una vez. En inglés empiezan de esta manera, once upon a time. Y muchos lo traducen como érase una vez, lo cual no es correcto literalmente, aunque entiendo que sea algo más de las traduciendo ideas, ¿no? Pero once upon a time literalmente significaría una vez en un tiempo. Once significa simplemente una vez. Por ejemplo, I go to the park once a week. Voy al parque una vez a la semana. Once, eso es todo lo que significa. Upon a time, upon es como sobre un tiempo. Traducción sería en un tiempo, una vez en un tiempo. Pero como nosotros no empezamos historias así, les sugiero que lo traduzcamos como hace un tiempo, como las historias que dicen hace mucho tiempo había esto, esto y lo otro, pues así mismo vamos a hacer con esta. Digamos que once upon a time significa hace un tiempo, once upon a time. ¿Y qué más dice? Dice, there was a dog named Buddy. Vamos a empezar con esta parte. There was a dog. Entonces, there lo que significa es allí o allá. Si le quitáramos la T, significaría aquí. Here, simplemente sin la T, es aquí. There es allí o allá. Y was simplemente significa era o estaba. Ustedes de pronto han escuchado que el verbo
to be significa ser o estar, y no pretendo explicar el verbo to be con una tabla. Yo no lo explico así, sino que solo dejo que veamos cómo se utiliza en diferentes contextos. Si se habla de él, de ella, de mí, de yo en pasado, de tú en futuro, que vayamos viendo con historias, no explicarlo en una tabla, porque uno no memoriza así, ni uno aprendió español así, y quiero que aprendan inglés de una manera natural. Entonces solo quedémonos con que este es el pasado de is, is. El pasado de is es was. Is significa ser, que es o que está, y was significa que era o que estaba. Entonces, allí estaba un perro. Sería lo que podríamos pensar que significa hasta el momento, ¿no? Ahora, algo importante es que cuando colocamos there más el verbo to be, toma el significado de haber. Por ejemplo, there is a dog. There is ya no es allí es o allí está, sino hay. ¿Allí está un perro? No. Hay un perro. There is a dog. Hay un perro. There was a dog, entonces significaría el pasado de hay, ¿no? Había. There was a dog. Había un perro. Entonces, ¿qué nos está diciendo la historia? La historia dice, once upon a time there was a dog. Y ya sabes que once upon a time es hace mucho tiempo. There was a dog significa había un perro. Y todo junto es que hace un tiempo había un perro. Bueno, ya tenemos la segunda parte de la explicación. Tenemos hasta un dibujo y todo. Pero voy a explicarles primeramente qué es lo que nos faltó de la explicación anterior. Y lo que nos faltó fue named body, ¿sí? Tenemos hace un tiempo, once upon a time, there was a dog, había un perro. Pero ¿qué significa named body? Bueno, named body significa llamado body. Body es el nombre del perro. Resulta que name significa nombre en inglés, pero como verbo significa llamar, ¿sí? Nombrar. Entonces, en pasado es named con una D al final. Entonces, named es llamado o nombrado. Simplemente se está indicando cuál es el nombre del perro. There was a dog, había un perro, named Buddy, llamado Buddy. Ahora, no sé si escucharon en ese carro, estoy justo al lado de una calle, entonces puede que se escuchen cosas, perros ladrando, de todo, pero ustedes atentos aquí en la clase, no hay problema. Entonces, name Buddy significa llamado Buddy, ya lo saben. Ahora, dice, Buddy was a small brown dog with big floppy ears. Vamos a ir desglosando esto parte por parte. ¿Qué significa cada cosa ahora? Buddy was, decíamos que esto es el verbo to be en pasado, era o estaba, en este caso es era. Buddy era un pequeño perro café con grandes orejas colgantes. Vamos a ver cómo funciona esto. Lo que les explicaba es un o una. Small significa pequeño. Brown es café o marrón. Y dog significa perro. A small es un pequeño. Brown dog significa perro café. Ahora, nosotros decimos perro café. Decimos primero el sustantivo y después el adjetivo. O sea, decimos primero la cosa y después la cualidad que tiene. Decimos perro y después decimos que es café. Es un perro café. En cambio, en inglés ellos lo hacen de una manera diferente. Primero ponen el adjetivo y después ponen el sustantivo. Primero dicen la cualidad y después dicen la cosa. Primero dicen café y después dicen perro. Dicen brown dog. No dicen dog brown y que eso es perro café. No. Dicen brown dog, café perro y eso es perro café. Entonces simplemente es de aprenderlo, de aceptarlo y entender que a small brown dog es un pequeño perro café. Buddy was a small brown dog. Un pequeño perro café, brown dog. Y dice, with big floppy ears. With. ¿Qué significa with? Esa palabra significa con. With significa simplemente con. Big es grande o grandes.
resulta que no es como que si es plural se le coloca una S al final, simplemente big puede significar grande o grandes. Small también, pequeño o pequeños. With big floppy ears, con grandes floppy ears. Ahora, ustedes tienen que saber, ear significa oreja. Floppy es algo que cuelga, que es como así, ¿sí? Entonces, floppy ears en este caso son las orejas de este perrito. Son colgantes, ¿sí? Son orejas caídas. Entonces, floppy ears significa orejas caídas. Entonces, ya saben, denle un like si les gustó este perrito. Para mí quedó muy bonito. Y ya vamos a pasar a la siguiente parte de la explicación. Ahora, mis amigos, vamos con la tercera parte de esta historia y es esta que está aquí. He lived in a little house with his owner, Emma. Vamos a ver paso a paso qué es cada cosa. Lo primero que tenemos es he. He es simplemente un pronombre. Los pronombres en español son pues él, ella, ellos, yo, ¿sí? Entonces, en este caso es él, ¿no? He significa él. She es ella. Me es yo o I es yo. Y vamos a estar viendo paso a paso. Esa es la magia de este método, que no hay que ir, ustedes saben, como con tablas y aprenderse todos los pronombres de una, sino que vamos a ir paso a paso a medida que nos los vayamos encontrando. Entonces aquí nos encontramos el primero, que es he, él. ¿Y el qué? ¿Qué era lo que pasaba con él? He lived, él vivía, ¿no? Entonces, lived simplemente es el pasado de live, que significa vivir. I live in a house, por ejemplo, yo vivo en una casa, I live. He lived es que él vivía, ¿no? Y cuando decimos que él vivía, nos preguntamos ¿dónde?, ¿cierto? La pregunta que en inglés se diría where. Where simplemente significa dónde en inglés. Entonces, where, ¿dónde él vivía? La misma historia nos lo contesta. In a little house. In simplemente significa en. A significa un o una. En este caso, decimos que es una. Little significa pequeña. Y house significa casa. Entonces, in a little house es en una pequeña casa o en una casa pequeña. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que little significa pequeña y small también significa pequeña o pequeño? Bueno, resulta que little también puede significar pequeño, pero tiene matices diferentes. Se puede usar también para hablar de cantidades. Por ejemplo, I have little food. Tengo little food. ¿Pequeña comida? No, poquita comida. Little food. Pero en cambio, si yo digo I have small food, no tendría sentido. ¿Tengo pequeña comida? No funcionaría allí. Entonces, little, entre otras cosas, tiene ese matiz de que puede referirse a cantidades. Cosa que small, no, small es de tamaño, ¿sí? Entonces, in a little house. Little también puede referirse a tamaños. En este caso es una little house, una pequeña casa. Si fuera una big house, sería una gran casa. En este caso es una little house, es una pequeña casa y por eso aquí es esta casita pequeña. No tiene 2 pisos, no tiene nada, es pequeña, es una little house. With, ya sabemos que es with, lo vimos antes, estamos aprendiendo. With es con, his es su, owner es dueño o dueña. Y lo último que tenemos es Emma, con su owner, dueña, Emma. Ahora, no quería pasar a la siguiente parte sin antes explicarles algo importante en inglés acerca del su. Y aunque no quiero hablar mucho de gramática, es necesario en este punto sí explicarles algo importante, y es que en inglés no hay un solo su, sino que hay muchas palabras que se traducen su. Entonces, his, esta es una. His owner, su dueña Emma. También está her, está there, está its. Y todos estos traducen su. Ahora, voy a explicar cuál es cada una. His es su, pero refiriéndose a algo que es de una persona masculina. Por ejemplo, el perro es pues un hombre, es body, ¿no? Es masculino, por así decirlo. Y entonces le decimos he. Ahora, si fuera una perrita que se llamara Luna, ¿cierto? Entonces,
Ahí no diríamos his, porque ese es el su para un sujeto masculino. Diríamos hair, que un poquito chueco, pero ahí ustedes ven, hair. Entonces, with her owner Emma, con su dueña Emma, pero refiriéndose pues a una perrita que es femenina, entonces her owner Emma. Ahora, si fueran varios perros, si fueran they significa ellos, si fueran varios perros, with their owner Emma, con su dueña Emma, pero su de ellos, de un grupo de perros. Y pues eso se suele utilizar para referirse a animales. It se utiliza para referirse a animales o a cosas. Ahora, ¿por qué no nos estamos refiriendo a este animal, Buddy, como it? ¿Por qué nos estamos refiriendo a él como he? Porque si recuerdan, acá tenemos he lived in a little house with his owner Emma. ¿Por qué no decir it lived in a little house with its, ¿no? Its owner Emma. Resulta que cuando un animal uno le tiene cariño, en realidad uno le puede decir he o she dependiendo de su género, ¿no? Entonces, en inglés real no se habla diciéndole it a un animal que es de cariño, sino que se les dice he o she. ¿Ok? Entonces es algo que de pronto no se aprende en los institutos, no sé, tal vez sí, déjenme en los comentarios si sí o si no, pero pues les cuento ese dato. Entonces, ya saben, normalmente sería with its owner Emma, pero en este caso le tenemos cariño a Bari, no sé ustedes, yo sí le tengo cariño, entonces le decimos his. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente parte. Ahora vamos a pasar a la parte final de esta historia que empieza con one morning. Entonces, ¿qué significa one morning? One simplemente significa uno o una. One. De ahí contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y demás, ¿no? Entonces, one es uno o una como un número. Este es a, que es un o una. Este es uno o una. One. Y dice one morning, que esto se traduce como una mañana, pero se refiere a mañana de que está temprano, porque decir mañana del otro día se diría tomorrow. Mañana del otro día significaría tomorrow. Por ejemplo, mañana voy a ir al parque. Tomorrow I'm gonna go to the park. Mañana, ¿no? Entonces, lo otro sería una mañana, como pues, por ejemplo, que es temprano en el día, entonces morning significa mañana, una mañana. Eso es el significado de esto, one morning. Entonces, ¿qué pasó one morning? Dice, Buddy woke up. Buddy woke up. Buddy hizo algo. ¿Qué significará woke up? Bueno, viene de wake up, esto es en presente, y wake up significa despertar. El pasado de wake es woke, entonces woke up significa que despertó. Lo que está diciendo aquí es que Buddy woke up, que Buddy despertó. Muy bien, y no es lo mismo que get up. Aún en español nosotros hacemos la diferencia entre despertar y levantarse, ¿cierto? Despertar es que abro mis ojos, me hago consciente, estoy alerta. Levantarse significa que ya paso de una posición horizontal a, pues, en una posición vertical. Voy a intentar hacerlo aquí con un marcador. Wake up sería que abro mis ojos. Estos ojos están chistosos. Que abro mis ojos. Get up significa que paso de estar así a estar, digamos que así. Me levanto. O ya estoy del todo de pie, me paré de la cama. Eso es get up, ¿no? Entonces wake up es esto. Y get up sería como esto, que me paro. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Entonces, eso es por un lado. Y lo otro que nos dice es que no solo él se levantó, se despertó, sino que se despertó very hungry. ¿Qué significa very hungry? Very simplemente es una palabra que significa muy, ¿sí? Significa muy, y hungry significa hambriento. Las personas a veces yo les pregunto, ¿qué significa hungry? Me dicen enojado. No, hungry no es enojado. Angry es enojado.
angry significa enojado. Por ejemplo, ustedes saben los Angry Birds, ¿cierto? Los pájaros enojados, los que se tiran por una resortera. Esos son Angry Birds, pájaros enojados. Esto es hungry. Y de pronto ustedes lo pueden relacionar porque tiene la H. Entonces, hungry lo pueden asociar con la H que también existe en hambre, en hambriento. Entonces, hungry, hambriento, de hambre. Entonces, ahí lo tenemos. Y ahora ya vamos a seguir con la última parte. Ahora sí vamos con la última parte, tenemos nueva explicación y vamos a pasar por los últimos detalles. Lo que tenemos aquí en la historia es he looked in his bowl, but it was empty. Vamos a ir palabra por palabra y paso a paso para entender qué significa esto. He, lo que ya decíamos, es un pronombre, como aquí, significa él. Eso es todo. Él looked. Ahora sí, ¿qué es looked? Look sin el ed simplemente significa mirar, observar. Looked con ed significa que miró. No es looked, sino looked. Look sin la ed y looked con el ed. Entonces, looked es miró. ¿Listo? Entonces, he looked, él miró. Eso es todo. Ahora, ¿dónde miró Buddy? Tenemos aquí en la historia, he looked in his bowl. Miró en, ¿no? Aquí tenemos que esto es en, lo vimos aquí. Él vivía in a little house, una pequeña casa. He lived in a little house. Él vivía en una pequeña casa. Entonces sabemos, él miró en his, ya sabemos también qué es, lo vimos aquí. Su, ¿no? Es el su de he. Su bowl. Ahora sí, ¿qué significa eso de un bowl? Un bowl es precisamente esto de aquí. Es el tazón donde el perrito come. Entonces aquí tenemos el perrito. Aquí le hice una línea. Significa que está mirando el tazón. Entonces eso es lo que está haciendo. He looked in his bowl. Él miró su tazón. ¿Y cómo estaba el tazón cuando lo miró? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, he looked in his bowl. He looked in his bowl, but it was empty. But significa pero. It was empty es que estaba vacío. Was, como ya sabemos, es el verbo ser o estar, en este caso en pasado, entonces significa era o estaba. En este caso significa estaba, pero estaba vacío. It simplemente hace referencia, es un pronombre que resume al bowl, precisamente hace referencia a que de eso estamos hablando, pero este estaba vacío, podría ser la traducción. No hay necesidad de colocarlo en español, simplemente decimos, pero estaba vacío. ¿Qué? Pues el bowl. Él miró en su bowl, pero estaba vacío. ¿Qué estaba vacío? Pues ya sabemos, ¿no? El bowl. Entonces, he looked in his bowl, but, ya tenemos este pero, ya sabemos cómo decir pero en inglés, but it was empty. Estaba vacío. Ahora ya entendemos por qué los medidores de gasolina tienen E y tienen F. E es cuando ya va a estar vacío, cuando va a estar empty, ¿sí? Entonces eso es lo que significa E. No significa échale, no significa échale gasolina, significa empty, significa que está vacío. Y F significa full. Precisamente les quiero mostrar esto porque full resulta que es el antónimo de empty, es lo contrario. Empty es que está vacío, como este plato. Empty, vacío. Full es que está lleno, full. Ahora ustedes dirán, ¿por qué está diciendo full si ahí hay una U? Bueno, resulta que se pronuncia full, muchos lo pronuncian full. Y full en inglés significa tonto, se escribe así, full. Y eso significa tonto, muchos se sorprenden, uy, toda la vida cuando quiero decir lleno de dicho tonto, pues sí, han dicho tonto. Se dice full, no fool. Lo mismo pasa con pool y pool. Pool es piscina, pool es pues jalar, como por ejemplo, I pull the lever, yo jalo la palanca, que eso en inglés solo significa que vaciar, ¿no? Vaciar el baño, no sé cómo le digan en sus países, me lo dejan en los comentarios, ¿cómo se dice? Full significa lleno, fool significa tonto, entonces ya saben, a decir full, es full, ¿ok? Entonces, eso sería. Ya tenemos la historia y ahora, una vez que ya tienen todas las herramientas, ya deberían de ser capaces de entender al menos la mayoría de esta historia. Miren la magia. Buddy wants cereal.
Once upon a time, there was a dog named Buddy. Buddy was a small brown dog with big floppy ears. He lived in a little house with his owner, Emma. One morning, Buddy woke up very hungry. He looked in his bowl, but it was empty. ¿Entendieron? Mucho más que la primera, ¿cierto? Entonces estén repasando con este video, esténlo viendo y la historia no termina aquí. De hecho hay mucho más, así que estén atentos para el próximo video. Suscríbanse, activen ahí la campana para que no se pierdan el próximo video en esta serie de videos que vamos a estar haciendo de inglés desde cero con esta historia de Buddy.